Vamos a ir al libro de Nehemías y vamos a ver en el capítulo 1 y vamos a mirar solamente los 3 primeros versículos de este libro y vamos a estudiarlo en una medida que podamos entender este libro de Nehemías. Este libro de Nehemías que fue escrito aproximadamente unos 2460 y pico años atrás. Y uno puede pensar cómo un libro que fue escrito hace tantos años, 2400 años, vamos a poner así directamente, puede hablarme hoy y dirigir mi vida hoy y enseñarme hoy. Dice, ¿cómo puede ser? Bueno, yo le doy una de las razones. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, es más cortante que una espada de 2 filos, que penetra dentro de nuestros témpanos, de los huesos, y discierne las coyunturas, hablando de la profundidad de la palabra de Dios, y otra porque la palabra de Dios es eterna. Dice, para siempre tu palabra está en los cielos, eterna. Quiere decir que lo que Él habló allá, y si tú escuchas hoy, te va a hablar más. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, debemos ir con una disposición de ver qué es lo que Él me quiere hablar, o qué es lo que Él me quiere enseñar, o qué es lo que Él quiere corregir, o qué es lo que Él quiere restaurar, o qué es lo que Él quiere levantar. Tengo que ir con esa expectativa. ¿Por qué? Porque tengo un Dios que habla, y uno dice, ¿y cómo habla Dios? Y Dios habla a través de su palabra. Por eso debemos apreciar las Escrituras y tener la palabra de Dios en gran estima. ¿Por qué? Porque la palabra, la Biblia, es Dios hablando al corazón de la persona. Dios hablando a tu vida. Dios dirigiendo mi vida, enseñándome el camino, como dice el Salmo 32, en el cual yo te enseñaré para que tú andes. Pero ¿dónde voy a encontrar esa dirección? A través de la palabra. Y vamos a Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 3. Y vamos a ver esta mañana, y vamos a escuchar la palabra de Dios, y vamos a abrir nuestro corazón para que Él nos hable también esta mañana, para que Él nos enseñe esta mañana, para que Él nos dirija esta mañana. Y la palabra de Dios dice así: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Quiero decirle al comenzar acá, palabras de Nehemías, que este es el testimonio de Nehemías. Porque comienza diciendo palabras de Nehemías, es como que él escribió en su libro. Hijo de Acalías, aconteció en el mes de Kesleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas. Hasta aquí la palabra de Dios. ¿Quién era Nehemías? Nehemías era un tipo de persona que le preocupaba las tradiciones del pasado, las necesidades del presente, y a Nehemías le importaban las esperanzas futuras. Era un hombre que estaba centrado en él. A Nehemías le preocupó su herencia y la ciudad de sus padres y la gloria de Dios.
Esas tres cosas estaban en el corazón de Nehemías. Ahora, Nehemías era un laico, copero del rey Artajerjes, que gobernó Persia desde el 464 hasta el 423 a.C. Gobernó por 41 años este rey Artajerjes. La palabra, el nombre Nehemías significa el Señor ha consolado. Un copero, quiero que usted sepa esta mañana, que era mucho más que nuestros modernos mayordomos. Era una posición de gran responsabilidad y a la vez era un gran privilegio. En cada comida que se le servía al rey, este hombre probó el vino para asegurarse que el vino no estuviera envenenado. Quiere decir que era una persona muy estrecha al rey, porque dependía de Nehemías que no envenenaran al rey. Nehemías tenía una cercanía al rey y tenía también a la vez una influencia, lo cual nos habla del carácter de Nehemías y de la habilidad que él tenía. Porque no cualquiera pone un copero de donde depende tu vida para que pruebe las cosas antes de que tú las tomes. Porque en ese tiempo, cuando se quería eliminar a una persona, tenían muchas tretas de cómo hacerlo eliminar. ¿Me entiendes? Entonces la persona de responsabilidad que estaba ahí y cada comida que estaba del rey era Nehemías. Y yo no voy a poner a una persona si no le tengo confianza. Porque ¿sabe cuántas veces cayeron los reyes? Porque la persona de confianza los traicionó. Y era muy normal en ese tiempo. Y Nehemías era un hombre que estaba muy cerca del rey. Y durante un siglo, el remanente que había vuelto a Jerusalén, a Judea, bajo las órdenes de Ciro, habían vuelto. Y Nehemías tenía libertad también para irse, un siglo más después. Pero ¿saben? Él eligió quedarse en el palacio del rey. Hay veces que uno tiene decisiones que quizás los demás no lo van a entender. Pero yo tengo que decidir. Y él decidió quedarse en el palacio del rey. ¿Y sabe lo que resultó? Que Dios tenía una obra para Nehemías. Porque si él se hubiese ido, nunca podía haber logrado esa parte, ese propósito que Dios tenía para con él. Hoy en día vemos gente que va para aquí, gente que va para allá, pero lo importante para nosotros es estar en el centro del propósito de Dios. Y saber y estar en el lugar que Él escogió para mí. Puede ser para una gran obra o puede ser para echar solamente una mano. ¿Pero qué estoy haciendo? Estoy sirviendo al rey. Dios puso a Nehemías ahí en Susa, como Dios había puesto un siglo antes a la reina Esther. ¿Se acuerda? Porque estamos hablando de Susa. Al igual que Dios puso a José en Egipto. Seguro de la manera que lo llevaron, uno quisiera ser llevado de otra manera. ¿No? Nadie quiere que te traicionen los hermanos. Nadie quiere que tus hermanos te vendan. Nadie quiere que te lleguen los mañanitas allá y te vendan. Nosotros no queremos eso. Pero ¿sabe? Cuando él llegó ahí, José, a Egipto, y vemos ahí en el final del capítulo, creo que 50 del libro de Génesis, dice que él lo había llevado a Dios para prepararlo de antemano. Los hermanos pensaban, bueno, ahora me va a liquidar José, porque así se obraba en ese tiempo, ¿vio? Pero Dios lo había llevado a José. Y a Daniel también Dios lo llevó ahí a Babilonia. Quiere decir que cuando Dios quiere realizar una obra, siempre prepara primeramente a sus obreros. Él tiene hombres colocados en el momento correcto y en el lugar correcto
para el momento adecuado cuando Él va a operar. Nosotros no sabemos cuándo Él va a operar. Porque nosotros somos personas que queremos saber. Y es como venía estos días, cuando salimos con los niños en el coche, que van durmiendo, nosotros queremos saber, porque si el Señor nos dice que esperemos, nosotros queremos saber cuándo. Dice, papá, falta mucho para llegar y acabamos de marchar. No acabamos de hacer 10 kilómetros. Y quizás faltan 300. Y uno lo que le dice, ya vamos a llegar, no te apures, sigue durmiendo, sigue descansando. Y esto me viene porque nos sucede así a nosotros. Pero sabe, a veces nosotros decimos, Señor, ¿cuándo va a ser? Y el Señor es como que se sonríe de nosotros porque nos ama. Y es un Padre amoroso. Y muchas veces con una sonrisa nada más que nosotros no lo vemos. Y Él sigue esperando. Porque Él espera, así como esperó para tenerlo a Nehemías, como tenerlo a José, como tenerlo a Daniel, también espera para tener misericordia de usted y de mí. ¿Está de acuerdo usted? En el mes de Tisleo, dice Nehemías, se extiende desde mediados del mes de noviembre a mediados del mes de diciembre. Y fue en el año 444 en Susa, la capital del reino persa, en el palacio de invierno del rey. Porque el rey tenía un palacio y tenía otro palacio de invierno donde él descansaba, como todos los reyes. Ahora, para Nehemías fue un día normal. ¿Cómo no? Esos días normales, Dios, que a nosotros a veces nos sacan, como decir, toda la rutina. Para Nehemías fue un día normal, fue un día más de rutina. Pero ¿qué pasó ese día? Se encuentra con el hermano Hanani, que acababa de regresar de visita a Jerusalén. Quizá lo encontró en el pasillo. Pero resultó ese día ser el punto de inflexión para la vida de Nehemías. Y muchas veces nosotros, Dios tiene que llevarnos a ese punto de inflexión donde nuestra vida pega un vuelco, pega un cambio de tal manera que tú seguías en tu trabajo, pero hay un momento, yo digo con conocimiento de causa, que pensaba más negocio, más esto, pero hubo una inflexión. Y ya se acabó la historia, ya comencé a pensar de otra manera. Pero si Dios no hubiese intervenido, yo seguiría con el mismo día como sigue usted. Por eso nosotros no sabemos cuál es ese día de inflexión que en nuestras vidas puede llegar a pegar un vuelco. Hay un ejemplo. Fue solo un día más en la vida de Moisés cuando él salió a apacentar sus ovejas. Pero ¿qué pasó ese día? ¿Cuántos días habrán pasado que él las llevaba, las traía, las volvía y las llevaba? Pero fue ese día en el cual Moisés salió a cuidar las ovejas, pero ese día escuchó la voz de Dios. Y escuchó el llamado del Señor y se convirtió Moisés en el profeta de Dios. Porque le dijo, todo lo que diga le dirás. Y si me preguntan quién me envió, yo soy. Tú dile lo que yo te digo. Pero Señor, yo no sé hablar. Porque nosotros cuando el Señor nos habla, y más en el caso de Moisés, que tenía 40 años ahí en el desierto, ya los días eran todos normales. Pero Dios no se olvida de ti ni se olvida de mí. Fue un día normal de tantos días que el rey David estaba apacentando sus ovejas. Un día común, un día como cualquier día. ¿Y qué pasó? Ese día lo mandan a llamar detrás del rebaño. Pero ese día David fue ungido como el rey de Israel. Era un día normal, pero ahí cambió la vida de David. Porque escuchó el llamado del Señor. Fue un día normal cuando Pedro, Andrés, Santiago y Juan
estaban arreglando las redes después de una noche de fracaso. Cuando el Señor vino ese día y los llamó y les dijo que a partir de ahora serían pescadores de hombres. Pero fue un día normal. Tenga cuidado con los días normales. Porque usted ya lo da todo por descontado. ¿Qué vamos a hacer hoy? Esto y esto. Estamos muy estructurados. Pero le digo más. Un día, como vemos el ejemplo acá, puede ser el día que el Señor le habla a su corazón y las cosas cambian. ¿Me entienden o no me entienden? El hermano de Noemías había regresado y le pregunta a Noemías a este hombre. ¿Sabe? Uno nunca sabe lo que el Señor tiene reservado para cada uno de nosotros. No lo sabemos. A nosotros a veces nos gustaría saber. Pero en esa rutina del día a día, Él está obrando con cada uno de nosotros. Quiero decirle, no desprecie su día a día. No desprecie esos días que parecen todos iguales. ¿Por qué? Porque puede venir una palabra del Señor. Y esto puede venir con una conversación común, con un amigo, o una conversación con un familiar, porque así fue con Noemías. Hay veces suceden cosas en nuestra vida que no teníamos ni planeada o que ya la habíamos abandonado, pero justamente una conversación de un amigo o de un hermano te vuelve a despertar el asunto. ¿Por qué? Porque Dios tiene esa manera de operar. Por eso nunca des por sentado cosas, sino hay que estar con el oído, atento, abierto. ¿Qué pasó con Nehemías? Nehemías escuchó lo que el hermano le dijo, pero Nehemías era un hombre que estaba con el corazón abierto. Y para poder escuchar lo que Dios nos quiere decir, debemos estar con el corazón abierto. No debemos estar cerrados a cal y canto. Debemos estar dispuestos y decirle, Señor, habla, que tu siervo escucha. ¿Me entiende? Entonces vemos que Nehemías preguntó por el remanente que estaba a kilómetros de distancia de ahí. Y vamos a ver que Nehemías, si lo miramos con nuestra vida y lo miramos con la vida de él, era un hombre que estaba bien. Porque ¿dónde estaba Nehemías? Estaba en el palacio del rey. Era un copero. No era cualquier persona. Tenía asegurada su propia vida. ¿Qué es lo que más tratamos nosotros de asegurar? Asegurar nuestra vida. Pero ¿saben? Acá vemos que Nehemías, cuando pregunta por Jerusalén, cómo estaba, no era culpa de sus padres. No era que su padre había pecado. No era que ellos habían cargado con todo el juicio que Dios había traído sobre la ciudad de Jerusalén y el reino de Judá. Porque, ¿sabe qué pasó? 150 años antes, el Señor había dado una palabra a través del profeta Jeremías. Y mire qué palabra interesante. Jeremías 15:5. ¿Lo tienes tú ahí o no? Ponelo. Porque quiero que mire esta palabra. Mire acá en la Biblia de las Américas. El profeta Jeremías había hablado esta palabra. ¿Por qué? ¿Quién se compadecerá de ti, oh Jerusalén? ¿Quién llorará por ti? ¿O quién se apartará de su camino para preguntar por tu bienestar? 150 años antes, cuando Dios había llevado a su pueblo cautivo.
por causa de su rebelión y por causa de su pecado. Es una palabra que cuando yo me quedo sorprendido, cuando uno estudia la palabra, por eso le digo que la palabra de Dios es permanente, no pasa. ¿Por qué no dice, bueno, hace 150 años, y sabe, el hombre que Dios tenía preparado para esa misión era Nehemías? Porque pasaron años y nadie preguntó por Jerusalén. Y dice claramente, ¿quién se compadecerá de ti, oh Jerusalén? Nehemías se compadeció. Él estaba bien. Nehemías hubiese podido ser oído sordo, porque algunas personas prefieren no saber nada. ¿Por qué? Porque si llega a tener una información, y al tener la información tiene una obligación. Pero Nehemías era un hombre que tenía un corazón bondadoso. ¿Qué aprendió Nehemías de Jerusalén y de los judíos? Y él aprendió 3 palabras cuando habló con su hermano. Y las 3 palabras se resumen en estas malas noticias: remanente, ruina y reproche. Remanente, ruina y reproche. Muros rotos significa vidas rotas. Y ahí en el versículo 3 dice, el muro de Jerusalén está en ruina y sus puertas destruidas por el fuego. Nosotros no estamos mirando la vida de Jerusalén, pero Jerusalén es figura de la iglesia. Y cuando hablamos de ruina y de puertas destruidas por el fuego, yo cuando empecé a leer este libro, me llamó mucho la atención. Porque estamos en un tiempo donde hay un pequeño remanente que está sufriendo. Porque Dios siempre ha tenido un remanente. Hay mucha ruina alrededor nuestro. Y hay mucho reproche. Los muros rotos significan vidas rotas. Y habla de un pueblo que se hallaba en problemas, experimentando una gran sensación de desgracia y de reproche. Los muros de la ciudad estaban en ruina, sus puertas habían sido quemadas con fuego y no se podían usar más. Estaban arruinados. Quizá Nehemías había esperado, cuando hizo la pregunta, que el trabajo ahí en Jerusalén ya hubiese sido realizado. Porque 100 años antes, cuando Ciro les dio todo para que vayan y edificaran casa al Señor, uno pensaría que en 100 años estaría restaurado. Pero hubo mucha oposición para restaurar. Y saben, Nehemías pensaba que la ciudad ya estaba restaurada. Y hermano, una ciudad sin muros y sin puertas, la ciudad estaba expuesta a la burla y estaba expuesta al ataque. Si nosotros consideramos esta mañana a Jerusalén como un símbolo de nuestras propias vidas, muchos de nosotros o muchas de las personas encajarían en esta descripción. Cuando uno piensa en nuestra vida pasada, verá que hay lugares donde se piensa y vemos que los muros han sido derribados. Cuando hablamos de muros derribados, significa que ya no hay nada que contenga. No queda ya ninguna habilidad para poder resistir los ataques destructivos del enemigo. Hoy vemos que uno dice, ¿cómo puede ser que tales y tales personas lleguen a tal punto? ¿Saben por qué? Porque los muros están derribados, las puertas han sido quemadas con fuego y no hay nada que lo contenga.
El enemigo tiene entrada libre para ir y destruir. Muchos se han convertido en víctimas de esta costumbre. ¿Por qué? Porque ahora ya piensan como piensa el mundo. Ya están pensando, han tomado la costumbre del mundo, están en la misma práctica que el mundo. Y prácticas que la Biblia dice que son malas. Y saben que efectivamente son malas, pero ahora les cuesta trabajo para dejar esas cosas. No pueden dejar. ¿Por qué? Porque se han alejado de Dios y se han ido alejando de a poco, quizás de una manera inocente, porque uno no dice yo me voy rápido, uno se va de a poco. Y saben, quizá esa persona o esas personas no se dio cuenta que estaba formando un hábito. Y usted sabe que nosotros somos personas de hábito. Y hay hábitos que son buenos y hay hábitos que son malos. Pero ahora, la vez que uno tiene el hábito, no lo puede eliminar. No puede quitar ese hábito. ¿Por qué? Porque las defensas han desaparecido. Los muros de su ciudad, estamos hablando de su alma, de su corazón, han sido derribados y tal vez sus puertas han sido quemadas a fuego. Las puertas significa la entrada y la salida, porque usted cierra la puerta y abre la puerta, está reservando el lugar. Y tal vez las puertas han sido destruidas por causa de malas costumbres. Tal vez alguien abusó de esa persona cuando era pequeño. Yo siempre cuando miro y voy buscando, hablo con personas, siempre voy a mirar allá atrás, porque nuestras vidas han sido marcadas ahí atrás. ¿Y cuántas cosas han pasado allá atrás en nuestra niñez? Y muchas veces en el tiempo de ahora han aparecido nuevamente, que nosotros no queremos volver a recordar. No queremos que nadie se entere del asunto que está ahí adentro, lo tenemos tan guardado. ¿Por qué? Porque nos produce vergüenza, nos producen cicatrices, que incluso se han convertido en esas puertas, como dice Nehemías, las puertas quemadas, y ahora nadie tiene acceso a esa persona. Usted es una persona que no se abre, que quiere que nadie sepa lo que está pasando. Quizá esa persona quiere salir corriendo, quiere salir a ocultarse, así que nadie puede tenderle una mano, porque mientras uno no se abre, nadie te puede echar una mano. A veces tú puedes llevar años con el mismo asunto, pero tú no lo cuentas, por causa de vergüenza, por causa de esto, y sigues continuando, y ves otra vez aflora. Quizás se ha quemado de una manera tan espantosa esa persona, que ahora usted es una persona que está cerrada y a la vez es inaccesible. Hay partes en su vida acerca de las cuales usted no quiere hablar y usted no quiere que se sepa nada. Tienen un sentimiento de profunda aflicción en su corazón, sintiendo el reproche, sintiendo la desgracia, por lo que tiene cicatrices que son emocionales, y nadie puede enterarse de ello. De esto que yo le estoy describiendo, hay muchas personas. Hay muchas personas que están en la iglesia, y hay muchas personas que se han ido de la iglesia, y hay muchas personas que todavía ni se han acercado a la iglesia. ¿Sabe? Usted habla con esa persona y quizás usted le da la impresión que esa persona es una persona de éxito.
Porque el éxito cubre muchas cosas. A mí me puede ir bien muy económicamente, me puede ir muy bien con aquello, me puede ir muy bien con esto. Y soy una persona de éxito en ese punto. Pero hay cosas que mejor ni hablemos. No quiero hablar de ese tema, y como no quiero hablar de ese tema, ni lo hablo con el Señor, ni lo hablo con nadie. ¿Saben? Creen que todo le va bien, pero interiormente saben que no es así. Al examinar nosotros los muros y las puertas de su vida, se encuentran ante una gran ruina. ¿De qué modo uno puede enfrentar esta situación? Este es el gran interrogante de muchos que se enfrentan a esta situación. Pero quiero decirles esta mañana, el motivo por el cual Dios ha dado las Escrituras es para recordarnos que hombres y mujeres en el pasado han experimentado las mismas dificultades y nos han dicho cómo ellos enfrentaron esa situación. Este libro de Nehemías es un gran libro porque se llama El Señor ha consolado y es un libro de restauración. A veces nosotros necesitamos la restauración en nuestra propia vida, necesitamos la restauración en nuestro hogar, necesitamos la restauración en nuestro matrimonio. Este es un libro que uno cuando va a hablar a los matrimonios, para restaurar muchas cosas a veces, este libro es un libro que nos habla y nos muestra cómo poder llegar a restaurar. ¿Por qué? Porque hemos visto en el pasado a hombres y a mujeres que Dios ha restaurado. Una de las imágenes que más nos ayuda es que tenemos acá la manera cómo recuperarnos de nuestra vida que ha sido desastrosa, no por fuera, pero a veces disimulada, demostrando un éxito. Y mucha gente, le digo más, muchas personas se inclinan más por el dinero porque han creído también que tener dinero es figura de éxito. Pero no puedes llenarlo con dinero. Tú puedes cambiar tu coche todos los días, pero el otro día ya es viejo. Tú puedes comprar una vivienda, pero ya el otro día ya es vieja. Es como si ya está. Pero aquello que trae satisfacción a tu alma, esa parte es la parte que Él quiere restaurar en tu vida y en mi vida. Los pasos que siguió Nehemías acá en este libro tiene 7 capítulos y son unos pasos concretos que hizo Nehemías y son pasos ordenados que hizo Nehemías, además de que son pasos efectivos, porque no es de la noche a la mañana que pedimos. Nehemías tuvo que pensar para poder actuar. Y eso lo vamos a ver en este libro. Pero ¿qué es lo que hizo él? ¿Cómo comenzó él? ¿Qué es lo que hizo él para poder llegar? Si uno sigue el orden que tomó Nehemías, va a ser posible la recuperación y la restauración de una vida para que sea una vida útil al Señor. Porque no es solo el hecho de venir a la iglesia, y no es solo también el hecho de irse de la iglesia. Porque uno dice, bueno, yo siempre prefiero que venga a la iglesia, porque la iglesia es la Jerusalén de Dios. Y es ahí donde dice la Escritura, venid y subamos a la casa del Señor, porque ahí Él nos va a hablar, Él nos va a enseñar los caminos. Pero yo quiero decirle que Dios le puede hablar también afuera. Dios le puede hablar cuando usted va en el metro. Dios le puede hablar cuando usted está en su trabajo. Porque Dios, si tiene que hablarle a usted, le puede hablar en cualquier lugar. Pero uno de los lugares que con mayor frecuencia Él nos habla es en la iglesia a través de su palabra. ¿Cómo podemos nosotros aplicar a nuestra vida esto de Nehemías? Y nosotros debemos estar dispuestos y preparados
a permitirle a Dios, al Espíritu Santo, que le ponga en nuestra vida, que Él lo muestre. Debemos estar dispuestos a que Dios obre en nuestra vida. Porque una de las cosas que Él no va a hacer es violar tu vida, violar tu corazón. Pero yo tengo que estar dispuesto a que Él intervenga en mi vida. Dispuesto a que Él guíe mi vida. ¿Para qué? Para que me lleve a sanidad y para que me lleve a una vida de utilidad para su reino. Quiero decirle esta mañana que los judíos amaban y aman Jerusalén. Y como le dije anteriormente, Jerusalén es figura de la iglesia. Y mire ahí en el Salmo 79, yo quiero que lo busquen en su Biblia, que es un salmo de Asaf. Para que nosotros tengamos, acá hay una oración de este salmista. ¿Se acuerda que Asaf era uno de los que tuvo envidia de los arrogantes? Pero ese está en el Salmo 73. Pero Asaf, me gusta Asaf, porque era un hombre que tenía una visión diferente a las otras personas. Y él le hacía muchas preguntas a Dios. Asaf era un preguntón. Y él no tiene problema con que usted le pregunte. Pero mire lo que dice acá. Aparte, Asaf se caracteriza casi como reprochar y preguntar el por qué. Que muchas veces nosotros decimos, no hay que preguntar por qué. Pero vemos que Asaf preguntaba. Pero entonces como preguntaba tenía respuesta. Y si usted no pregunta, usted no se abre. Si usted no le dice al Señor lo que a usted le pasa, es muy difícil que venga la respuesta. Y dice así: oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombro, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tu santo a las bestias de la tierra, derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Imagínense la situación. Cuando entró Nabucodonosor, los cuerpos quedaron ahí. No hubo quien los enterrase. Eran tantos que habían sido comida para las aves. ¿Y sabe lo que es para un judío el ser enterrado? ¿Usted sabe eso? Bueno, para un judío ser enterrado en Jerusalén era muy importante. Era determinante para su vida. ¿Por qué? Porque ellos querían ser enterrados ahí en Jerusalén. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que estaban en nuestro alrededor. Todas las naciones que estaban alrededor se burlaban de Jerusalén, de Judea. Y si lo traemos a nuestra vida, hay muchos de nuestros enemigos que se burlan de las vidas. ¿Y cómo están esas vidas? Y dice: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. Cuando hablamos de Jacob estamos hablando de Israel. Y dice acá Asaf: no recuerde contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. A veces deberíamos orar esta oración, porque muchas veces nos han dicho que es causa de lo que pasó en mi familia. Esto es porque pasó en tu familia. Pero mire qué interesante la oración de Asaf. Dice: no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abajo.
Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Él no le pide para estar mejor. Porque cuando hay una vida destruida, hay un hermano caído, hay un hermano que las puertas han sido quemadas y los muros han sido derribados, también está implícita la gloria de Dios. Y por eso nosotros debemos orar por nuestros hermanos, orar por nuestras hermanas, orar por nuestra iglesia. No se trata de mi vida personal, lo contrario que hizo Nehemías. Porque por lo personal Nehemías se hubiese podido quedar ahí con el rey. Estaba bien. Y muchos de nosotros estamos bien. Pero ¿qué le parece a usted lo que ve hoy en día? ¿Qué le parece a usted cómo están los hogares? ¿Cómo lo ve usted hoy en día cómo está nuestra ciudad? ¿Usted no ve que está todo en ruina? ¿Usted no ve que los muros están caídos? ¿Usted no ve que no hay ninguna puerta? ¿Usted no ve que hay una cantidad de escombros que ahora se le llama a lo malo bueno y a lo bueno malo? Que pareciera como que Dios no está viendo nada de lo que está pasando. Y tú y yo damos vuelta a la cara, no queremos verlo, pero lo vemos a diario. Vas al colegio y te enteras lo que está pasando. Vas al colegio y te enteras lo que están diciendo. Vas al colegio y te enteras lo que le enseñan a tu hija. Sales a la calle a cualquier hora y ves las pibas y los pibes. Hablo de niñas de 13, 14, 15 años tomados de la mano. ¿Por qué? Porque le han enseñado que todo está bien. No hay muros, no hay puertas y el enemigo acampa a las anchas. ¿Está de acuerdo usted? ¿Lo ve usted? ¿Y usted cómo ve? No hay muros, no hay puertas. Y nosotros lo miramos como algo que es normal. Poco a poco llega a ser normal. Y no es normal, hermano. Porque lo que es pecado es pecado. Lo que está mal está mal. Pero mire la oración de este hombre. Dice, ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre, no porque lo merecemos. ¿Por qué dirá la gente, ¿dónde está tu Dios? Sea notoria a la gente delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tu siervo que fue derramada. Mire, hermano, acá en España se ha derramado mucha sangre de sus siervos. Y pareciera como que todo es normal y ahora ya ha empeorado mucho más. Pero Dios está esperando de parte nuestra que empecemos a clamar, que empecemos a pedirle. Señor, ten misericordia de la ciudad a la cual tú me has traído. Yo estoy acá porque Él me trajo acá. Y como dije al comenzar este mensaje, quizás para hacer una gran obra o quizás para echar una mano. Mientras sea para la gloria de Dios, sirve. ¿Me entiende? Usted lo ve a diario en su familia. Cuanto antes temían, ahora no temen a nada. ¿Cómo fue la caída? Poco a poco. Pero acá este hombre dice, y los vecinos dicen, ¿dónde está el Dios de ellos? Porque ahora vemos que los problemas que ellos tienen, los nuestros se multiplican. Antes veíamos divorcio fuera de la iglesia. Cuando yo comencé en la iglesia, no había divorcio en la iglesia. Hoy es normal. Hoy ya para qué. Si no va bien, cambiamos. Hermano, no hay muros. Y no hay muros en Jerusalén, en la iglesia. Los pastores
Tienen miedo de hablar. Porque no van a hacer que usted se ofenda y no le dé mala ofrenda. Porque si usted le dice la verdad, quizás se vayan. Pero hermano, cuando usted está comprometido con Él, el compromiso siempre es con Él. No con la gente. No con las personas que lo escuchan o que vienen a escucharlo o que lo escucharán. Cuando usted ha sido puesto por Dios en ese lugar, usted va a tener que hablar solamente lo que Dios le dice. ¿Le guste o no le guste? Casi siempre cuando el Señor nos habla de arreglar, no nos gusta. ¿Sabe por qué? Porque estamos tan acostumbrados a vivir de esa manera, como pasaba en Jerusalén. 100 años después, los muros no se habían levantado. Las puertas estaban quemadas a fuego y estaba lleno de escombros. Pero tuvo que ir Nehemías, cuyo nombre, como le dije, Dios ha consolado. Hermano, Dios tiene respuesta para este momento en la actualidad. Yo cuando comencé a leer este libro y empecé a mirar, yo veo que Dios tiene respuesta. Dios tiene la respuesta. Y dice acá, el versículo 11, sea notoria en la gente delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tu siervo que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos. Hay mucha gente que está encarcelada. Conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. Hay personas que están caminando sentenciados a muerte. Porque en ese tiempo, cuando estaban presos, y el gemido de los presos era porque los iban a terminar. Pero la última palabra la tiene el Señor. Solo recuerde preso a Pedro. Y Dios lo libró. Preserva a los sentenciados a muerte. Devuelve a nuestro vecino en su seno 7 tantos de su infamia, con que te han deshonrado, Jehová. Y escúcheme, y nosotros, pueblo tuyo y oveja de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación, y cantaremos tus alabanzas. Hermano, en Dios siempre hay esperanza. No lo dé todo por perdido. Debemos levantar nuestro corazón. Debemos levantar nuestro clamor. Debemos arreglar con el Señor. Porque yo quiero que mi vida sea útil y yo quiero que su vida sea útil. Pero para eso también necesitamos una restauración. Volver a abrir nuestro corazón a Él. Volver a venir delante de Él. Y como le dijo a Jeremías, clama a mí, yo te voy a responder. Y te voy a mostrar cosas ocultas que están ahí. Y después le dijo a Jeremías, si entresacare lo precioso de lo vil, serás como mi voz. Hermano, ¿está dispuesto usted a que Él le muestre aquello que está mal? ¿Está dispuesto usted que Él le revele el propósito? ¿Está dispuesto que Él obre en su corazón? Porque Él no vino, Jesús no vino a condenarnos. Jesús vino con un propósito, de salvarnos y hacernos partícipe de su gloria y ser instrumento de justicia para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere que Él reconstruya su vida. Y si su vida está reconstruida, pídale por su familia. Pídale por sus hijos. Pídale por sus nietos. No es necesario que usted tenga una vida arruinada. Porque si usted tiene una vida arruinada, no tiene ni fuerza para clamar. Porque se necesita una mía para incentivar y para juntar. Y Dios los tenía puestos en el lugar correcto y en el momento correcto. Cada uno de nosotros tenemos diferentes apreciaciones de lo que pasa en mi casa, de lo que pasa en tu casa, de lo que pasa en tu familia y de lo que pasa en mi familia.
Yo también tengo necesidad, porque veo que en mi familia también los muros han sido derribados. Yo también veo que en mi familia hay puertas que han sido quemadas a fuego. Pero tengo un Dios. Tengo un Dios en los cielos. Y soy oveja de su prado. Y sé que Él, a su tiempo, actuará y responderá. Porque así como fue un día con Nehemías, así como fue un día con Moisés, así como fue un día con David, así como fue un día con Pablo, que hubo un quebrar, puede haber también un quebrar en la vida de nuestros familiares o aún en nuestras propias vidas. Padre, te doy gracias esta mañana, porque tú eres el Dios que consuelas nuestros corazones. Padre, quiero que tú nos conviertas en personas útiles para tu reino. Y quizás, como le dijiste a la reina Esther, para esta hora has llegado aquí. Quizás para este momento tan determinante, Señor. Porque Nehemías levantó los muros de Jerusalén 1500 años antes que tú vinieras a esa Jerusalén. Y Señor, esta mañana me recordabas que es tiempo de levantar los muros de la Jerusalén. Es tiempo de restaurar las puertas de tu Jerusalén, de la iglesia. Porque tu venida está pronta, Señor. Y tú vienes a buscar un pueblo que ha sido consagrado a ti. Vas a venir a buscar un pueblo que está comprometido contigo. Y por eso tu palabra nos dice que tú no retardas tu venida, sino que eres paciente y esperas para que ninguno de los míos sean dejado atrás. Padre, ayúdanos por favor esta mañana, porque miramos nuestras familias, miramos las iglesias donde se ha invocado tu nombre, y hoy vemos, Señor, que en muchos sitios hoy no hay muros de separación. No hay puertas, Señor, están quemadas a fuego. Por eso te pedimos esta mañana, piedad, Dios mío. Piedad, Dios mío, para mi familia. Piedad, Dios mío, para mi ciudad. Piedad, Dios mío, para este pueblo aquí en el Prat de Llobregat. Piedad, Dios mío, para esta iglesia. Piedad, Dios mío. Y levántanos con tu ayuda, Espíritu Santo, para clamar por este pueblo, para clamar por esta ciudad, porque tú eres el Dios que restauras, tú eres el Dios que levantas, tú eres el Dios que para ti todo es posible. Señor, te entrego mi vida otra vez esta mañana. Y me comprometo contigo a serte fiel, a predicar tu palabra, a denunciar lo que está mal, a denunciar el pecado, Señor. Y a decir también que hay paga para aquellos que trabajan para ti. Que nuestro trabajo en ti no es en vano, Señor. Por eso me entrego. Te rindo mi corazón, te rindo mi alma. Espero en ti, Señor, porque tú eres quien me ayudas, tú eres quien me levantas, tú eres quien restauras, tú eres quien me rodeas con tu favor.
ahora en este tiempo, en este lugar, en esta nación, en este país. Glorifícate. Glorifícate, Jesús. Glorifícate, Jesús, en mi casa. Glorifícate, Jesús, en mi familia. Glorifícate, Jesús, en mis hijas, en mis yernos, en mi familia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te ruego por mi suegra, Señor. Glorifícate, Señor. Extiende tu mano poderosa. Tú que eres el que rescata de nuestras vidas. Y en este último tiempo, quizá estos últimos días, glorifícate en su vida.